Hoy exploraremos las fibras ópticas y cómo funcionan como medios de transmisión en sistemas de comunicación modernos. Este tema es esencial para entender cómo la información viaja a través de redes avanzadas en forma de luz. Concepto de las fibras ópticas. Las fibras ópticas son guías dieléctricas diseñadas para transmitir ondas electromagnéticas, es decir, luz, o específicamente luz modulada, en frecuencias muy altas. Comparadas con otros medios como los cables metálicos o las guías de onda, las fibras ópticas permiten transmitir datos con una eficiencia muy alta y con menos pérdida de señal. Las fibras ópticas se han convertido en la base de las redes de telecomunicaciones globales, esencialmente para el Internet de alta velocidad y la transmisión de datos a larga distancia, incluyendo las redes 5G y de alta densidad en ciudades. Estructura de las fibras ópticas. Desde un punto de vista geométrico, una fibra óptica es una barra cilíndrica muy delgada de vidrio puro y flexible, con un núcleo central rodeado por un revestimiento de menor índice de refracción. Este revestimiento es clave porque permite que la luz se refleje dentro del núcleo, guiándola hasta el destino con un mínimo de pérdidas. Aquí podemos ver una representación gráfica de cómo la luz iría rebotando dentro de lo que sería el núcleo central hasta llegar al destino con la menor atenuación posible. La teoría de la propagación de luz en las fibras ha avanzado, permitiendo el desarrollo de fibras ópticas con menor atenuación y una mayor capacidad de transmisión de datos. Esto ha hecho posible la implementación de redes ópticas pasivas y redes de fibra al hogar, o FTTH, que ofrecen servicios de Internet de alta velocidad directamente a usuarios finales. Ahora veremos los tipos de fibras. Existen tres tipos de fibras principales, cada una con características específicas. Tenemos la fibra monomodo de índice escalonado. Esta cuenta con un núcleo muy angosto y adecuado para transmitir luz de un solo modo, utilizado en largas distancias y aplicaciones de alta precisión. Luego tenemos la fibra multimodo de índice escalonado. Esta cuenta con un núcleo más ancho. Permite múltiples modos de transmisión, aunque es más adecuada para distancias cortas. Luego tenemos la fibra multimodo de índice gradual. Su índice de refracción varía gradualmente, lo cual mejora la calidad de la señal en distancias medias. Cada tipo de fibra tiene aplicaciones específicas y su uso va a depender de factores como la distancia de transmisión y la calidad de datos a transmitir. Actualmente, las fibras monomodo son la norma para conexiones de larga distancia debido a su capacidad para soportar mayores velocidades de datos sin sufrir una dispersión significativa. Las fibras multimodo son más comunes en redes de área local o redes LAN y centros de datos donde la distancia de transmisión es limitada y la dispersión no es un problema. Ahora veamos cuáles son las ventajas de usar las fibras ópticas. Estas tienen varias ventajas por sobre otros medios de transmisión. Por ejemplo, tienen una
poca pérdida de la señal. Las fibras ópticas pueden tener pérdidas tan bajas como 0,15 decibelios por kilómetro, mucho menos que los cables metálicos. También son capaces de manejar grandes volúmenes de datos a altas velocidades. Como son dieléctricas, no son afectadas por interferencias electromagnéticas. Tienen una resistencia a las interferencias. Además de estas ventajas, las fibras ópticas actuales están en constante mejora, con la introducción de tecnologías como multiplexación por división de longitud de onda, o WDM, que permite transmitir múltiples señales de luz de distintas longitudes de onda por la misma fibra, incrementando la capacidad sin necesidad de instalar más cables. Aplicaciones y consideraciones finales. Las fibras ópticas son fundamentales en comunicaciones, tanto para redes de datos de larga distancia como para conexiones de alta velocidad en áreas urbanas. La tecnología de fibra óptica sigue avanzando y mejorando, permitiendo conexiones cada vez más rápidas y eficientes. Es gracias a esto que las aplicaciones de las fibras ópticas se han ampliado hacia áreas como redes 5G, donde las fibras ópticas se usan para conectar las estaciones base, soportando así la alta demanda de datos de los usuarios. Además, los sistemas de fibra hasta el hogar, o FTTH, proporcionan conexiones de banda ancha ultra rápidas, mejorando significativamente la velocidad de Internet para los usuarios finales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fascinante mundo de las fibras ópticas. Esperamos que esta introducción les haya sido útil para entender cómo funcionan de manera básica. Ahora va a continuar mi compañera con la deducción matemática del funcionamiento de las mismas. Continuando con el tema, ahora veremos sobre la propagación y ecuación característica en una fibra índice escalonada. En este tipo de fibra, el índice de reflexión que hay en el núcleo N1 nos indica que es más alto que el índice de revestimiento de N2, creando un cambio brusco en el índice de refracción entre la frontera que hay en ambos. Este cambio permite que la luz permanezca confinada en el núcleo debido a la reflexión interna total que hay en esta. Entonces, en este sistema de coordenadas cilíndricas vemos la estructura de la fibra y el radio del núcleo. Este sistema permite analizar los componentes de los campos tanto eléctricos como magnéticos que hay en la fibra, los cuales satisfacen ecuaciones que describen cómo se propagan en esta geometría. Los modos de propagación en la fibra las podemos resolver por ecuaciones de Maxwell adaptadas a esta forma cilíndrica de la fibra. Aquí los campos eléctricos y magnéticos EZ y HZ se expresan como combinaciones de funciones de Bessel para el núcleo y el revestimiento. Estos modos son híbridos y también llamados modos HE y EH, y ambos componentes eléctricos y magnéticos son necesarios para describir la propagación en la fibra. Para entender un poco más de estos modos de propagación, debemos examinar estas funciones de Bessel. En esta figura vemos la función de Bessel de primera clase, Jm, utilizada para describir los campos dentro del núcleo. Estas formas oscilatorias de Jm permite mantener la potencia dentro del núcleo. Esta oscilación depende de los parámetros del núcleo y permite múltiples modos de propagación. En esta siguiente figura nos muestra la función de Bessel modificada en una segunda clase Km, que
decrece exponencialmente en la dirección del revestimiento. Este comportamiento asegura que el campo disminuya rápidamente fuera del núcleo, permitiendo que la mayor parte de la energía permanezca confinada en el núcleo y evitando pérdidas de señal. Ahora, en las condiciones de continuidad en la frontera que hay entre el núcleo y el revestimiento, la propagación va a ser igual a A. Entonces los campos, tanto eléctricos como magnéticos, deben cumplir condiciones de continuidad. Esto significa que los campos tangenciales de estos campos deben coincidir en ambos medios, tal como se expresa en estas fórmulas. Como podemos ver, todas estas ecuaciones se expresan de la misma forma, tanto para campos eléctricos como para campos magnéticos. Ahora podemos observar que cuando la propagación es igual a A, es decir, la frontera dieléctrica con dieléctrica, en estas ecuaciones los resultados para un campo magnético sub Z son idénticos en cuanto a las soluciones generales, igualmente para los campos eléctricos. También podemos deducir con sus coeficientes respectivos por las regiones tanto del núcleo como de sus revestimientos. Y nuevamente podemos notar que cuando la propagación es igual a A, en estas ecuaciones de aquí, los resultados para ahora el campo eléctrico son igualmente idénticos en la frontera, cumpliendo con los requerimientos de continuidad. Las ecuaciones son bastante parecidas, pero no tan iguales porque para los campos magnéticos usamos cosenos y para los campos eléctricos usamos seno, tanto si la propagación es menor a o mayor a. La constante de fase beta y la ecuación característica. Un parámetro clave en el análisis de las constantes de fase beta que determina la velocidad de propagación de los modos es la ecuación característica, que encontramos en los valores de beta que satisfacen las ecuaciones de continuidad y por tanto definen los modos de propagación. Entonces, esta ecuación característica nos va a determinar la velocidad que existen en las propagaciones de los modos. El parámetro B, o también la podemos llamar frecuencia normalizada B o número B. Este es un parámetro muy importante relacionado con la condición de corte de la fibra. Es un número adimensional que indica la cantidad de modos posibles en la fibra a frecuencias dadas. Para valores bajos de B, la fibra soporta pocos modos, mientras que para valores altos de B se permiten más modos de propagación. En esta tabla podemos ver ecuaciones características para diferentes modos que existen en las propagaciones en la fibra. Esta tabla nos va a ser útil para ver de manera rápida qué modos pueden existir en función de los parámetros de la fibra. Ahora, la ecuación característica de una fibra de índice escalonada. La usamos por un método la cual se la denomina como conducción débil, la cual es una técnica para simplificar el cálculo de beta cuando la diferencia entre los índices N1 y N2 es más pequeña. Esto nos permite obtener aproximaciones útiles para los modos HE y EH o modo híbrido eléctrico y modo híbrido electromagnético en casos prácticos, lo cual reduce la complejidad de las ecuaciones de Bese. Estas ecuaciones características las podemos usar tanto para casos de signos positivos y casos de signos negativos. Esta es para casos de signos positivos y esta para casos de signos negativos, las cuales satisfacen la ecuación del parámetro B. Eso sería todo, muchas gracias por su atención, hasta luego.